Pues estamos entre amigos, no se necesitaba, pero muchas gracias. Y empiezo a compartir pantalla, ¿cierto? Sí, adelante, Doc. Perfecto. El día de hoy vamos a ver qué es lo que está pasando con respecto a una quinta ola de COVID, con respecto a las vacunas que ya tenemos y con respecto a qué va a pasar con el seguimiento que se le tiene que dar a nuestros pacientes respiratorios en primer nivel de atención, segundo nivel de atención y también para los tratamientos comunitarios que esto conlleva. Eh, Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y vamos a empezar con la parte de la nueva normalidad. Ha habido muchos cambios con respecto al seguimiento poblacional. Ha habido muchísimas, a nivel estatal, los estados han tenido que hacer fuerza de todos sus especialistas para verificar y tropicalizar qué tanto daño está haciendo el COVID en los estados solamente a nivel nacional, independientemente de la información que hay a nivel universal. Y nos damos cuenta que hasta ahorita no habíamos tenido los problemas que había tenido Europa con respecto a el enfrentamiento de la mitigación de COVID, siendo Europa uno de los países que tienen una epidemiología muy bonita y que realizan realmente una epidemiología muy concentrada de lo nuclear a lo general. Y nos damos cuenta cómo esos países que tienen una epidemiología y un sistema de notificación muy vasto, por ejemplo, España, que tiene una epidemiología muy bonita, pudo tener problemas. Pero la pregunta fue el por qué. Y nos entra a problemas que también tenemos en países, por ejemplo, México, que México también tiene una epidemiología muy funcional y que es totalmente cíclico, a pesar de que ahorita hemos reaprendido conforme al seguimiento de las normativas que tenemos y de los cuidados que debemos de tener a la atención del paciente, pero nos damos cuenta que tenemos también los mismos problemas, si no es que multiplicado, a comparación de países europeos. Damos inicio, esta portada de New Yorker en 1925, que ellos habían salido de una pandemia donde veían que el nuevo mundo iba a estar en esos momentos pues totalmente a visibilidad hacia la naturaleza, ¿no? Que era como de, pues sí, podemos ser industrializados, estaba el inicio de la industria, habían salido de una pandemia también respiratoria, pero decían, hay que dar una vista a la naturaleza. Y en su edición del 15 al 22 de febrero del 2021, decían, ya estamos en una pandemia, pero si se dan cuenta, la portada es como muy regresar a lo básico que tenían en esos momentos, pero también nos decían, sí podemos ser industrializados, que es la parte del sombrero, pero también debemos de tener muchísimos cuidados. En donde están los ojos hay alguien que está leyendo y que está viendo también hacia vacunas, que era en ese momento la batalla que estaban teniendo para poder realizar las vacunas correspondientes para la mitigación de COVID. Y en la parte de abajo hay alguien haciendo ejercicio con cubrebocas, que era también darle la oportunidad a todo el medio ambiente. Y abajo, si nos damos cuenta, hay pues todos con cubrebocas y todos realizando videollamadas en la parte derecha, que es lo que ahorita estamos haciendo. Si nos damos cuenta, COVID vino a cambiar nuestra percepción de lo exterior, nuestra percepción del paciente, nuestra percepción de la misma ciencia como tal. Anteriormente era yo creo, yo pienso, con la parte de pandemia y toda la información que fue una exposición de muchísimos artículos diarios, era de, no solamente es lo que pensamos, es medicina basada en evidencia para que la comunidad pueda tener una mejor respuesta con, en este momento, la pandemia. Esta presentación es sin conflicto de intereses y damos inicio a una pequeña introducción. Estas son las variantes.
las variantes iniciales. COVID primitivo, cuando se desenlaza en Wuhan a finales del 2019, empezamos a ver que en muy poquito tiempo empieza a haber modificaciones. Primero Inglaterra, ¿no? Después Brasil, después Sudáfrica, y la que más letalidad nos pudo ocasionar fue Delta en Nueva Delhi, en India. Pero era, ¿qué es lo que está pasando? Simplemente nos hizo ver que teníamos que entender a un enemigo, y ese enemigo no era ni siquiera el virus, porque el virus se estaba defendiendo. El enemigo éramos nosotros mismos, que no entendíamos que debíamos que tener cierto respeto con el medio ambiente, cierto respeto inclusive con la misma enfermedad, con los mismos padecimientos agregados y los tratamientos que se les estaban dando a los pacientes, y asimismo nos dábamos cuenta de que el virus lo único que estaba haciendo era defenderse, cambiar de envoltura, cambiar de saco, para no, porque al final y al cabo ese es el objetivo de las especies, subsistir. Y si nos damos cuenta, la primera variante que tuvimos fue en Inglaterra. ¿Alguien se acuerda de qué fue lo que hizo este país a inicio de pandemia? ¿Quién quiera participar, eh? Si se acuerdan, todo el mundo dijo, yo cierro fronteras, yo realizo uso de cubrebocas como parte de mi gestión en salud pública, yo hago higiene de manos, yo hago sana distancia. Inglaterra fue uno de los primeros países que dijo, yo no voy a cerrar fronteras porque no estoy lista económicamente para hacerlo. Y pensaron que la pandemia iba a durar muy poquito. Entonces, cuando se dieron cuenta que empezó a haber aumento de defunciones, y también se dieron cuenta que estas aglomeraciones no estaban dando resultado porque se esperaba una respuesta primitiva de respuesta en rebaño, pues que no estaba dando cuenta, y nos da la primera modificación. ¿Dudas hasta aquí? No. Lo mismo pasó después con Brasil, Sudáfrica, y también en Asia con India. En Sudáfrica pasa algo muy interesante, que ahorita lo dejo solamente para que nos acordemos de este país, que hoy por hoy nos está marcando pautas de seguimiento, que está demostrando que, a pesar de no tener toda la infraestructura inicial de realizar epidemiología de laboratorio, ya sea geoepidemiología o epidemiología genética, está dando, eh, nos está mostrando que está siendo muy, muy importante su trabajo. Pero ahorita me voy con India. India, al igual que Reino Unido, empezó a tener problemas, pero no tanto por mitigación, porque dijeran, no voy a respetar la sana distancia. No, ellos realizaron en una política general a toda su población, inclusive si se pueden ingresar a sus páginas, refiere que para toda la población estaba absolutamente prohibido salir de la calle. Y sus mercados externos, que eran las señoras que se ponían a vender sus productos, sus frutas y verduras, ellas mismas diseñaban también la parte de la distancia para que por lo menos su sustento no se viera mermado. Lo que pasó aquí con Sudáfrica era el espacio. Había muchos muertos, que después vino una inundación que expuso a esos muertos por COVID, y se hizo una super expansión de la cepa, que también hizo que lo poco que pudiera haber vivido de COVID en esos momentos, revivía con esta parte con un fortalecimiento. Esto pasó a inicio del 2020, para encontrarnos que en el 2021, en septiembre, de Jerusalem Post, decía: Sudáfrica ha mostrado una variante mucho más mutante que a inicio de la pandemia.
Esto en Israel. Israel fue el primero de identificarlo, diciendo viene de Sudáfrica, y de alguna manera a Sudáfrica le sirvió este tipo de señalamientos, el decir tenemos que realizar algo con nuestra vigilancia epidemiológica y nuestros laboratorios de vigilancia epidemiológica. Y para esto encontramos que las variantes empezaban a resurgir nuevamente de Sudáfrica. Los periódicos en ese momento decían, Sudáfrica encuentra nuevas cepas, Sudáfrica está encontrando nuevas variantes de la nueva cepa, Lambda está siendo un poquito más agresiva que Delta. Y después Mu está realizando una, una propagación mucho más agresiva, pero era precisamente porque Sudáfrica en esos momentos tenía un laboratorio mucho más sofisticado, inclusive que otros países. Aumentó la severidad, pero gracias a las vacunas y gracias a ejemplos como países sudamericanos como Chile y Argentina, con severidad y también mucha puntualidad con respecto a las vacunas en la población, veíamos que había una respuesta significativa y que estaban disminuyendo las muertes a pesar de que estaban aumentando los casos, ¿no? Y asimismo sirvió a países europeos de decir, si no te quieres vacunar, está bien, no te vacunes, pero si no te vacunas, no sales de tu casa, ¿no? Y eso fue también que impulsó a que algunas gestiones de salud pública fueran restrictivas para el bien comunitario, porque principalmente estábamos viendo que había muchísimas defunciones. Y esta diapositiva me puede encantar porque de una forma muy simple puede darnos un ejemplo de cómo funcionan las vacunas. Si no tenemos vacunas, hay muchísimo riesgo de que la exposición hacia la población sea mayor y pueda tener mayor mortalidad. A inicio de pandemia, si nos acordamos en México, también teníamos un brote de sarampión que de forma puntual se hizo la vigilancia, pero de repente todos estábamos viendo COVID. Pero también habíamos ciertos ojos que no quitábamos de vista sarampión por todas las complicaciones que esto pueden conllevar a la vida funcional, principalmente de los pacientes pediátricos. Y así nos hizo ver y darnos cuenta que las vacunas sí o sí deben de ser prioridad en todas las escalas. Y nos dábamos cuenta también de que al tener una dosis, pues sí podíamos tener una mitigación del riesgo, pero que todavía teníamos defunciones. Y después nos dimos cuenta que lo ideal era 2 vacunas en ese momento para poder disminuir las defunciones. Asimismo, países como Israel, países como Sudáfrica y también a Europa daban priorización de vacunación a pacientes que no nos estábamos dando cuenta que se estaban enfermando y empeorando, que eran los pacientes pediátricos, en el cual en estos momentos, en la quinta ola, en México son los pacientes que más tenemos con una estancia hospitalaria aumentada. No sé si en sus hospitales sede o ejemplos puedan tener como una información un poco diferente, pero a nivel nacional, por lo menos las unidades de cuidados intensivos adultos están en una ocupación entre el 5 y 7%, pero los servicios hospitalarios pediátricos han tenido una ocupación elevada de hasta el 40 al 70% dependiendo de la zona. ¿Dudas hasta aquí? Y en la OMS, en el noviembre del 21, que fue más o menos cuando tuvimos nuestra segunda plática con el Comité de Bioética, decía, el riesgo que plantea globalmente la nueva variante Omicron del coronavirus es muy alto, pero en ese momento se refirió, sí, no es de preocuparnos, pero sí de ocuparnos. Y en ese momento, pues los casos a junio perdón, en esos momentos hasta el 20 de junio del 22, estaba registrando por The Economist el 30 de junio
hace una semana hasta 24,000 casos al día. Em, Mucho se ha planteado sobre si hay que seguir con el uso de cubrebocas o no subirlo. Alguien el 10 de mayo en un comunicado refirió que pues el cubrebocas ya no era necesario eh, en la parte externa, en los externos, y está bien porque la parte de la transmisión de la enfermedad es por vía respiratoria, pero sí sería cuestión de no disminuir la prevención con respecto a los cubrebocas. Para el 30 de junio decían nuevos casos, número de casos positivos confirmados eran de 24,537, defunciones, todavía había defunciones que eran 47, número total de casos positivos eran de 6 millones hasta ese momento y total de defunciones, si se dan cuenta, era de un cuarto, un poco más de un cuarto de millón de casos. Por lo tanto, todavía sigue siendo un problema de salud pública. No tanto ahora por las defunciones, sino por guardar distancia y que esta distancia, pues evidentemente va a haber una disminución laboral que me va a generar que pues la gente no vaya a trabajar y también que haya una disminución y también un agregado a la normativa 35 con respecto al estrés laboral, que gracias también a la pandemia nos damos cuenta que empiezan a haber nuevas, volteamos a ver como nuevos diagnósticos que antes dábamos por hecho que existían, pero que no los volteábamos a ver, y ahorita que ya existen y que ya volteamos a ver. Un poco de historia natural de la enfermedad con respecto a los días de periodo de incubación siguen siendo los mismos, pero no así también y gracias a las vacunas, no así también los tiempos de inicio de síntomas que debo de guardar una sana distancia, que eran antes 14 días, ahora podemos ver que son hasta 5 días. Por eso la pirámide. Y evidentemente estamos lidiando con una amenaza, no puedo decir que diferente, porque es lo mismo que teníamos en Wuhan, que si no hubieran existido las vacunas si hubieran existido las vacunas en ese momento, hubiera sido muy bueno para evitar las defunciones, pero si nos damos cuenta sigue siendo el mismo mecanismo de transmisión. Por lo tanto, si queremos contener la propagación del virus, la única forma es a través de inmunidad de mucosas, que esto es con una vacuna general y también con el uso de nuestro campeón número uno que nos ha dado pauta de que tenemos que seguir usándolo y es el uso de cubrebocas y también evitar la propagación de esta enfermedad con el uso de este mismo, ya sea si es plisado, si es un plisado con uno de tela para la parte exteriores o un KN95 para la parte de la atención a nuestros pacientes. ¿Dudas hasta aquí? Y esto nos conlleva a la imagen que ya habíamos tenido anteriormente. Esta portada de Cell Magazine nos damos cuenta como de una forma muy cómica quién está ganando, ¿no? Si de todas las variantes de Omicron, la va punto .2, la va punto .2, punto .12.1, la va punto .4, la va punto .4 y medio, la va punto .4-5. Entonces, realmente el virus ha subsistido gracias y solo gracias a nosotros. No hay otra explicación. El virus lo único que está haciendo es defenderse, ¿no? Y resulta muy bonito el cómo sus desenvolturas y cómo su forma en la cual empieza a generar una resistencia al espacio y al medio ambiente, em, se ve en toda la parte de microscopios electrónicos, se ve muy bonito cómo empieza a hacer sus desenvolturas y
Es como eh, de las formaciones de escarcha de hielo, cuando empiezan a bajar, pues bueno, ven que se empieza a formar esta escarcha, pues una hilerita. Así más o menos funciona también la parte de COVID y de las variantes para formar sus espigas. Entonces, absorbe esa información, realiza unas modificaciones genéticas para realizar otra espiga y otra entrada y así poder realizar entradas mucho más eficientes a la mucosa oral y tener pues una subsistencia mucho mayor. Pero aquí no se trata de que tengamos que estar todo el tiempo en la atención médica vestidos como astronautas, ¿no? Si nos damos, si regresamos a la historia un poquito, pues cuando empezaron los casos de tuberculosis en México, ¿qué fue lo que se hizo? Se construyó un hospital en ese momento a las afueras de la ciudad, que ahorita es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde ahí solamente se veían pacientes tuberculosos y solamente ahí, ¿no? Y se tuvo que modificar este tipo de atención a los pacientes. Al mismo tiempo, también cuando inicia VIH, se creía que debería de abrir una ala de hospital para VIH y otra ala para los pacientes no VIH, pero en esos momentos ya sabemos que no genera ningún problema y mucho tuvo que ver el desempeño social que pudo tener una princesa Diana al momento del contacto directo con un paciente con estadio de SIDA, ¿no? Y eso nos lleva también a volver un poco a formaciones y cambios de paradigmas sociales para ver qué es lo que sí es rescatable y qué es lo que no. Y tenemos que regresar a lo básico. Las acciones para reducir una transmisión, aparte del equipo de protección personal. Y esto lo publica la CDC. Aquí está la página para que ustedes también puedan entrar. Y nos damos cuenta cómo inclusive en la parte de disminución de riesgo para la atención de los pacientes en vías hospitalarias de primero, segundo y tercer nivel de atención, nos dice, eres un hospital, lo entiendo perfecto, y debes de tener una humedad y una temperatura específica para la prevención de infecciones asociadas a la atención. ¿Por qué? Porque brote siempre va a haber. Y mucho va a depender de que tus actores en el hospital tengan que realizar exhaustivas, efectivas, higiene de mano a la atención del paciente con sus 5 momentos y sus 11 pasos característicos. Y también algo que se nos está olvidando, uso adecuado y escalonado de antibióticos. Eso lo entiendo perfecto. Pero la CDC dice, para evitar que la propagación de enfermedades respiratorias sea un problema a nivel de atención hospitalario y te genere brotes con estas características es abre tus ventanas parcialmente y que el aire libre corra en tus unidades puede ser de forma general o si vives en lugares donde haya una alta temperatura, una alta humedad, genera así como hacemos de seguimiento de bitácoras para ciertos procedimientos, un horario específico de ventilación, ya sea turno matutino cuando haya más gente, turno vespertino cuando haya más atención a pacientes en urgencias y por lo menos en un horario específico en el turno nocturno, donde tengas en tus urgencias y hospitalizados mayor atención o mayor movilidad, ¿no? Y también decía, si es posible, agrega extractores de purificación de aire. Muy importante, dice, si es posible, porque esto te va a generar un costo. Por lo tanto, en esta parte de si es posible, sí sería muy importante para la parte de las direcciones médicas y administrativas hospitalarias hacer la parte, principalmente en los hospitales públicos, un análisis de qué me está generando un costo que no necesito para que en esta posibilidad pueda agregar mis extractores de aire. No depender de la calefacción o de los aires acondicionados todo el tiempo. Em,
en algún momento lo referíamos en una junta directiva en un hospital privado aquí en la Riviera de cómo era posible, ya lo mismo que se les planteaba al inicio. Escogemos un horario, 15, 30 minutos al día, para que pueda hacer recorrer o ventilación externa y así también poder tener una calidad de aire efectiva. Duda, ¿en sus hospitales miden la calidad de agua? Pueden contestar los que quieran, ¿eh? Pues la respuesta es sí, y si no lo hacemos, deberíamos, ¿no? Cloro, pH y también las cuantificaciones de coliformes, ¿no? Pero con esto también vamos a tener que voltear un poquito a medir la calidad del aire. Y esto es muy importante que tengamos que involucrar a los departamentos de ingeniería, principalmente de los hospitales públicos, para que así, si nos damos cuenta un poco con los pacientes de atención a tuberculosis, se estableció que debían de tener una atención con grandes ventanales para que pudiera haber entrada del sol, porque al inicio se creía que con el sol se mataba al bacilo, pero también ventilación. Y esto es regresar a lo básico. A lo que me lleva, si muchos artistas en su vida profesional, muchos cantantes regresan a sonidos básicos como jazz o blues, nosotros en la atención médica debemos de regresar a lo básico con respecto a lo que podemos tener de primera mano para poder dar una atención efectiva a nuestros pacientes. Reducir el tiempo en interiores. ¿Y esto qué quiere decir? Mucha gente en espacios pequeños, reducir el tiempo y solamente esperar a que uno hable para que la otra persona pueda hablar y evitar la propagación de COVID, porque podemos ser portadores sin ser sintomáticos. Medir el CO2, que esto nos lleva mucho a medir la calidad de aire con sensores específicos en los cuales llego a mi unidad de cuidados intensivos, ok, tengo temperatura adecuada, tengo mi exhaustiva adecuada, tengo mi humedad adecuada, ya hice verificación de higiene de manos, ya hice verificación de adecuado uso de antibióticos, checar concentración de CO2, ¿no? Si no se puede ventilar, usar las medidas limpiadoras. Esto conlleva, insisto, conlleva un costo, pero es algo que mucha gente, muchos médicos referían, ex secretarios de salud referían, esto es una cuestión de, de dar dinero a las atenciones de primer y segundo nivel de atención y también no dejar de usar em, pues el cubrebocas, ¿no? The Washington Post decía, ¿Is the pandemic really over? ¿Realmente la pandemia se ha terminado? La respuesta es no. Todavía no termina y aún así la atención médica no debe de mermarse con respecto a esta misma pandemia. Si somos más vulnerables, nos estamos dando cuenta de que podemos llegar a ser muy vulnerables si no le realizamos la conciencia específica a la ciencia. Y aquí entra la bioética en toda la parte hospitalaria y en toda la parte estatal. La bioética también llega a ser muy importante para poder establecer las acciones en salud pública para la población. No dudo de los alcances de la gente que esté realizando las actividades de vigilancia, pero sí es importante que se volteen a ver a otros departamentos como la parte de calidad, la parte de bioética, para ver qué hay de información a nivel global para poderlo tropicalizar con nuestra población. La nueva normalidad nos abre una pregunta general
que ya se las contesté, malamente me adelanté, y era, ¿seguirá habiendo áreas COVID y no COVID en los hospitales? ¿Ustedes qué creen? Pueden abrir sus micrófonos, compañeros. Si nos damos cuenta, hay en estos momentos en la atención hospitalaria área COVID, donde es para mitigar, ¿no? Colocar un solo diagnóstico en una sola área. Y es perfecto. ¿Por qué? Porque así evitamos la propagación. Pero con lo hablado anteriormente, en el cual sí debemos de poder realizar una, visualizar cómo está nuestro componente hospitalario, es que en el momento cuando nosotros entendamos o sigamos entendiendo la enfermedad, pues va a ser absolutamente negativo. Hoy por hoy ya no se necesitan estos trajes de astronauta porque los medios de transmisión de la enfermedad son totalmente respiratorios. Por lo tanto, ya tenemos a nivel normativo nuestras técnicas de aislamiento, pero esto también nos genera un costo porque sí tenemos medidas de aislamiento, pero no tenemos, por ejemplo, en todos los hospitales una cantidad de aislados pertinentes para la atención de los pacientes. Por lo tanto, sí o sí, es importante que nosotros como comunidad médica, médicos, enfermeros, todos los que estamos en atención con el paciente, entendamos que los usos de toda la protección va a ser necesaria. Higiene de manos, cubrebocas, protector facial para la atención del paciente, así como respetar la ropa. Como parte de epidemiología, a veces nos acercamos al quirófano o a la unidad de cuidados intensivos y era de, por favor, doctor, no uses uniforme quirúrgico el mismo que va a usar para ir por su coca o por las tortas, ¿no? Y nos ven así como de, ay, ahí viene el doctor a molestar, o inclusive médicos que decían, es que no pasa nada, pero ya nos damos cuenta de que sí pasa, ¿no? Entonces, con esto también ser muy conscientes de que hay que respetar la vestimenta para las áreas críticas. Ya vimos que el N95 es costoso, pero que aún así se le puede dar un reuso. El reuso de los 5 por semana para que me dure un mes, ¿no? En el cual yo tengo 4 o 5 cubrebocas, mis toppers correspondientes por cada cubrebocas, los marco de lunes a viernes y uno es para un día, me lo retiro, lo guardo esperando que voy a rotar ese cubrebocas hasta la quinta semana y así poderle dar un reuso a estos cubrebocas, ¿no? Que es de día por día. Y asimismo, yo creo que, bueno, yo no creo, la CDC cree, la OMS cree, exsecretarios de salud en México creen que es un momento importante y que es imperante que en estos momentos nuestros especialistas de arquitectura hospitalaria se pongan a rediseñar los hospitales. Y asimismo, con este rediseño, especificar menos cantidad de pacientes por habitación. 1918 entendieron perfectamente que la enfermedad en ese momento de la gripe aviar estaba siendo esparcida y de boca a boca y que tenían que usar cubrebocas, pues en esos momentos debemos de entender que esa información no ha cambiado. Medidores de calidad de aire van a ser importantes. Recuerden esta presentación. Ya lo había dicho anteriormente el doctor Alejandro Macías, ¿no? Que es importante medir la calidad de aire, pero no va a tardar en que COFEPRIS se dé cuenta que también, si ya mide la calidad de agua, también va a tener y va a ser una necesidad medir la calidad de aire.
Asimismo, que si bien no todos van a ser hospital COVID, hospital no COVID, hospital tuberculosis, hospital VIH, hospital no VIH, eso ya es información del pasado y obsoleta, pero sí vamos a depender que a partir de hoy, desde nuestros niveles de urgencias de primer contacto en nuestros hospitales, fortalecerlos para evitar, uno, la aglomeración, para que haya insumos en los hospitales públicos, para que nosotros respetemos las técnicas de aislamiento, que son muy importantes, y también así, ahí sí sería efectivo y ahí sí sería evidente unas, oportuno, perdón, unas áreas de triage para pacientes respiratorios y no respiratorios, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Durante 10 años me he dedicado a la parte de epidemiología, tanto comunitaria, primer nivel, segundo nivel de atención, líneas clínicas y con respecto, este es un bundle que es de PCI, que es lo que se dedica mucho o poco a la parte de epidemiología hospitalaria, que es la prevención de infecciones, ya sea por tracto urinario, neumonías asociadas a la ventilación, por infecciones de torrente sanguíneo, infecciones de piel y mucosa y también de sitio quirúrgico. Pero con esta información que se hace de vigilancia y que todos los médicos debemos de hacer partícipes a la notificación de esta vigilancia, nos damos cuenta que tenemos que fortalecer por lo menos 5 partes de los procesos. Número uno, procedimiento. El procedimiento que sea efectivo, eficiente, normativa 45, normativa 17, ¿no? Dispositivos médicos. Si un médico va a notificarme, también que él se sienta seguro de que todos los dispositivos sean adecuados de calidad, de adecuado costo, de adecuado seguimiento y vigilancia por la parte de mantenimiento. Tener cuidado con la parte quirúrgica y la calidad de las prótesis, que sean adecuados en tiempo oportuno, que si mi fractura me llegó hoy, por lo menos para pasado mañana ya esté en quirófano y no que tengamos tiempos prolongados en espera de prótesis para los pacientes quirúrgicos y de fracturas. Muy importante, evitar el abuso de antibióticos. No quinolonas al uso por uso y solamente porque se me ocurre. Hacer un uso de antibióticos escalonado para evitar cualquier tipo de multiresistencias. Y si ya tenemos todo esto y ya tenemos también la vigilancia de calidad de agua, también va a venir la vigilancia de calidad de aire. Estos son los cambios que hay que tener en cuenta para la prevención de las infecciones asociadas a los centros de salud, a las atenciones de salud. ¿Dudas? Al final y al cabo, todo esto es para disminuir algo que es muy importante, complicaciones y la misma muerte. Todos nuestros pacientes llegan vulnerables a nuestras estancias hospitalarias y de primer nivel de atención. Primer nivel de atención hace un trabajo espléndido conforme a las referencias oportunas y que es para ello. Son unidades concéntricas para detectar riesgos y poderlos mandar a una atención oportuna, efectiva y que sea y que garantice que no haya daño al paciente y que no haya defunciones, ¿no? Y si nos damos cuenta, el COVID pues no ha cambiado demasiado de inicio de pandemia. Esto me lo atreví a sacarlo de una presentación inicial que teníamos desde febrero del 2020. em, Preámbulo, en ese momento estábamos en Ciudad de México, nos encontrábamos en ese momento siendo parte de un equipo multidisciplinario de información con metodología, que era lo que siempre estuvimos como insistiendo que toda la información que le llegara a la oficina central fuera con metodología, con lo que estaba pasando en el mundo.
Y en ese momento se hizo esta presentación donde pues era de evitar contacto de personas contagiadas, distancia, cubrirse boca y nariz, higiene de manos, lavado de manos, la parte de los viajes, y en ese momento era no tocar las estructuras, sigue siendo, pero bueno, ahorita nuestras mascotas ya no son un problema, y desinfectar todos los objetos. Si nos damos cuenta, por lo menos del equipo, que éramos 4 personas en ese momento, eh, estábamos entregando información veraz, precisa, se puede ver muy simple, pero que hasta el momento de hoy sigue siendo efectiva. Que después dijeron que el cubrebocas era por carácter moral, pues bueno, seguimos viendo que no es así. Hay que usar el cubrebocas. Y también en ese momento eran pues todos estos los síntomas, ¿no? De los pacientes con COVID. Ahorita se han agregado algunos, falta de olfato, falta de gusto por los alimentos, siga viéndolo. Y hoy por hoy, COVID también en esta mutación, en esta subsistencia hermosa que hace el COVID, también dice, también te puedo dar diarrea y vómito y náuseas y también puedo ser yo. Así que también para la parte médica, si ven este tipo de pacientes, no escatimen en realizarle la prueba. Y muy importante, no escatimen en realizarle COVID, antecedente vacunal para influenza, y si sospechan de influenza, también realizar influenza. Am, Se decía que en estos momentos, hoy por hoy, la confianza en la ciencia se ha convertido en realidad y es una cuestión de vida o muerte. Yo puedo estar muy agradecido con ello porque antes de pandemia escuchaba un yo creo, yo pienso, yo idealizo, ¿no? Ahora es yo reviso, yo confirmo, yo leo. Y es muy bonito ver también una participación activa de toda la comunidad médica al decir, ya está el estudio epidemiológico, ya conozco el estudio epidemiológico, sé que hay un departamento de epidemiología, sé para qué sirve el departamento de epidemiología. Gracias a la pandemia también todos se voltearon a ver a un departamento que lo tenían pues ahí abandonado en sus hospitales y que se dan cuenta de que hay una funcionalidad. Esta es una fotografía de India que si nos damos cuenta por las clases paupérrimas, eh, pues era lo que estaban presentando, ¿no? De que no podían incinerarlos y los enterraban. Una catástrofe llegó a India que fue un inundamiento y todos los cuerpos de COVID salían por el río principal de Nueva Delhi y eso hizo la propagación de una nueva cepa. Bueno, esas fueron una de las causas, ¿no? Y nos damos cuenta como que también hay que tenerle mucho respeto cuando ya creemos que el virus está siendo mitigado, porque nos puede dar sorpresas de características abismales. Y por último, tengo esta publicidad que el gobierno de Ucrania lanzó, que en ese momento era de no salgas, usa cubrebocas, manda a pedir tus alimentos, sana distancia, uso de guantes, que ahorita ya vemos que los guantes hay que realizar higiene de manos aún con el uso de guantes porque nos dimos cuenta que había un aumento de las infecciones asociadas a la atención de salud por la falta de la higiene de manos. Em, Hacer compras al mayoreo, porque en Europa pues no estaban acostumbrados, en México sí, hacemos despensa y pues nos agarramos los kilos de frijol, kilos de arroz, cereales. Allá no, allá era como de 3, 4 manzanas para la semana, 2, 3 verduritas, porque ellos referían que era de mal gusto, pero gracias a la pandemia a ellos les hizo un cambio de usos y costumbres. Sana distancia, uso de gel antibacterial todo el tiempo y
también higiene de manos. Algo muy bonito también es que hoy por hoy en los hospitales con los médicos ya no me dicen, lavado de manos. No, ya tienen la conciencia de que es higiene de manos, ¿no? Pues esto ha sido todo por mi parte. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto estoy para servirles. Si es que tienen una pregunta a lo largo de las semanas, les dejo mi teléfono y muchísimas gracias por la invitación y por compartir estas revisiones y el poco conocimiento que se obtiene al día a día con todos ustedes. Muchas gracias. Bien. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Abajo de su pantalla hay una de reacciones, levantar la mano y o utilizar el micrófono de manera directa. Y también puede ser a través del chat y desde luego pues, se va a retransmitir esto por el canal de Biocultura de YouTube, pues, bueno, ahí vamos a tener la oportunidad de hacer pues, algunas cosas. Si me lo permite, Cory, no sé si tenemos alguna cosa ahí, si no, pues para hacer una pequeña concentración de la ponencia y también, pues, en medio de esta concentración va a haber una cierta pregunta ahí para ver si lo personal puede hacer todo. ¿Está bien, Cory? ¿Podemos trabajar sobre eso? Sí, de hecho, en el chat estoy revisando, no hay ninguna pregunta. Ok. A ver, doctor, voy a partir de algo, o sea, voy a tratar de sintetizar la plática y me parece que los puntos más importantes están, pues, y lo manejaste muy bien, increíblemente, de una manera que nadie se explica, o al menos en el área médica nadie se lo explica. En este país hubo una disminución del gasto en salud. Sí. Y fue muy importante. Eso fue el año pasado. Le dieron más prioridad a la parte de Fuerzas Armadas. No se cuestiona, y sí se cuestiona. No se debería, pero sí se debería, por la parte bioética, moral y también social, porque aparte son nuestros impuestos. Pero a pesar de que teníamos un riesgo en ese momento, no se volvió a ver la importancia de que tenía la ciudad, la salud en ese momento. Se trató de tapar hoyos muy grandes, pero hubo una disminución, cosa que no debería de ser, y menos con las características de nuestros hospitales públicos. Con esta base, pues me parece excelente. Me gustaría que puntualizar el tema y tan amable de ampliarlo un poquito más. El tema de que una de las opciones que entendemos que la disminución en gasto de salud pues no permite los extractores, porque no tenemos medicamentos, nos van a poner los extractores. Pues bueno, ventilar es la opción, ¿no? Entonces, no sé si quisieras abrir un poquito más esto. Sí, primero, número uno, el costo. Es cierto, hay una disminución de la parte de gestión económica a los hospitales, pero para eso existen unos intermediarios. Me voy a salir un poquito del tema. Los intermediarios que son los directores administrativos y médicos. Ellos deberían de ser muy puntuales, muy insistentes, muy incisivos, de decir, no tengo número adecuado de enfermeras, no tengo número adecuado de médicos, no tengo insumos, y ni modo, o sea, para eso están. Pero pareciera que, pues no, tal vez no les hacen caso, o tal vez, no, digo, no sé. Y punto número dos, es una de las situaciones de importancia otorgar al ambiente, al aire, adecuada calidad de este. Ya regresando a la pregunta. Y con, si no lo tenemos de primera instancia, hacer ventilaciones, que sean, darle la oportunidad de que sean por hora. Hay que medir
ahí sí pediría que tanto calidad, bioética y epidemiología midieran cómo está el flujo de la gente en ciertos departamentos. Y si ya sabemos que en el área de consulta externa de 10 a 11 hay mucha gente, las abrimos. En ese momento las abrimos. ¿Para qué? Para que haya una mayor ventilación, ¿no? Si nos damos cuenta en hospitalización, en el cambio de turno, cuando hay más gente y están los enfermeros que hacen una labor estupenda, también es verificar y abrimos en ese momento nuestras ventilaciones. ¿Para qué? Para que no haya ningún problema de que el aire haya altas concentraciones de CO2. Al menos que tenga un paciente que tenga que estar en aislado y que tenga que tener muchos cuidados específicos, pues ahí no le abrimos la ventana. Pero sí hay que medir la frecuencia del uso de las unidades. Alguna vez expuse, digo, está mal que lo diga porque ni la he terminado, una investigación sobre la propagación de bacterias con, a partir del sonido. Y se ha visto que hay una vibración con respecto a la multiplicación que tienen estas. Por lo tanto, si yo tengo alta frecuencia de gente en un solo espacio y que esté cerrado en espacios donde no estoy realizando bien mis limpiezas exhaustivas, pues va a haber una propagación de bacterias mucho mayor. Entonces, con esto, por eso se establece que es adecuada ventilación, adecuada higiene de manos para todos los que nos dedicamos a la atención del paciente y también adecuadas técnicas de limpieza y exhaustivas para nuestras áreas, ¿no? Continuando con Y el sí, si mismo no tema, tenemos el recurso, si somos, del mismo sí, sí es tema, la ventilación. me llamó la atención el énfasis que pusiste en la calidad del agua. Efectivamente, los hospitales deberían contar con sistemas, de hecho algunos cuentan con sistemas eh, de purificación y ablandamiento del agua, pero a reserva de que pareciera no haber un indicador preciso sobre esto en muchos hospitales, también es llamativa la idea de qué pasaría con la población abierta. Por ejemplo, aquí en Quintana Roo, el agua es francamente contaminante, ¿no? Cuando se baña con bacterias, con Sí, agua para negra. los hospitales es preciso medir pH y cloración, punto número uno. Es lo mínimo que te establece la norma. Si hay mediciones de coliformes, es costoso, pero por lo menos si un hospital público dijera, le voy a dar prioridad al agua, cloración y pH que se mida todos los días, que donde estuve previamente se realizaba, por lo menos estas acciones, pero los coliformes, que es costoso, cada 4 meses o cada 6 meses, y ya me estoy yendo muy lejos, pero sí por lo menos cada 4 meses le estamos otorgando prioridad a nuestra atención con calidad de agua. Asimismo, establecer que nuestros contenedores de agua estén cubiertos, estén limpios y se le dé un seguimiento oportuno. Ahora, con la parte de la calidad de agua comunitaria, ahí sí establecer si es una empresa privada que otorguen informes a la parte municipal o estatal de forma constante de cómo está haciendo la calidad del agua hacia dónde está llegando a los pobladores. Por lo tanto, tiene que tener una característica, tiene que estar potabilizada, ¿no? Con concentraciones de potasio, pero para evitar cualquier tipo de agregante bacteriano y también de cólera y también que se establezca que debe de ser em, con seguridad,
¿no? Si es una empresa privada o pública, pero sí que sea una calidad de agua y que ésta nos dé seguridad de que lo que me estoy haciendo, higiene de manos, lavado de manos en mi cocina, sea efectiva. Solo como anexo, ¿no? O sea, como una curiosidad de este país. Yo he hecho eso con esta empresa privada que lo hace, se llama Aguacam, y ellos se defienden diciendo que Mm, de sus plantas el agua sale potable y cuando llega a las casas es cuando ya está ujú. contaminada. O sea, para el caso es un pretexto, pero bueno, es otro tema. Eh, Dos temas con esto quiero cerrar porque ya el tiempo se nos ha ido y no hay, cuando Cori me diga que hay alguna pues, dos cosas, quiero cerrar. Recuerdo que en el tema, cuando vimos el tema India, las reuniones masivas fueron el detonante de una nueva infestación en este país o de una mayor gravedad de esto, y que fue precisamente por una ceremonia religiosa y por el cambio de autoridades. Fíjate qué coincidencia, ¿no? Que se citaron a las gentes y hacían este tipo de cosas masivas y hubo una reinfestación grave. Recuerdo en esta plática que a Beatriz tú Sí, quiero. ¿Qué posibilidades hay de que siga existiendo esto aquí en nuestro país? Se fue tu imagen, se perdió. Bueno, ya está. sí, sí, sí. Es que se fue un Eh, momentito. Se está yendo tu sí. conexión. Eh, ok, ok. Sí. Eh, tenemos que confiar muchísimo en la parte del... No, yo estoy perfecto. Bueno, bueno. ¿Me escuchan? Sí, sí, escuchamos, sí, Sí, perfecto. adelante. Hola. Sí, sí, nosotros escuchamos ¿Sí me escuchan? perfectamente. Ah, ok. Ah, ok, ok. Sí, hay que confiar muchísimo en hay que confiar muchísimo en las vacunas y también en hacer que esto sea de forma global, ¿no? Desde los pacientes pediátricos hasta el adulto mayor. Y evitar también la propagación, evitando precisamente lo que usted decía, no realizar actividades cerradas y con aglomeraciones. Todavía el uso de cubrebocas nos puede salvaguardar de un contagio de COVID, ¿no? Y pues lo que les pasaba en la presentación final, que era lo inicial elemental, uso de cubrebocas, sana distancia, higiene de manos, sigo siendo hoy por hoy parte del, del estándar dorado para la prevención y protección poblacional. No así en exteriores, si uno va en la calle con muchísima ventilación, pues no pasa nada, se puede quitar su cubrebocas. Pero cuando entres, colócate tu cubrebocas. Si vas al cine, colócate tu cubrebocas. Si vas al supermercado, colócate tu cubrebocas. Después del 10 de mayo en Quintana Roo, hubo la pandemia del desuso, ¿no? Ya todo el mundo, no, yo no uso, pero es importante. Lo que yo sí pediría es que quiten los tapetes alcoholados que no sirven para algo, solamente para darle una mala imagen a las entradas de los establecimientos. Y realmente nos damos cuenta que hoy por hoy las mediciones de temperatura inicial no me indican nada, porque puedo estar asintomático y ser y puedo transmitir, ¿no? Entonces, pues bueno, los tapetes, por favor, quitarlos porque en interiores se ven espantosos y yo no tendría uno en mi casa, pero el uso de cubrebocas sí seguirlo usando y también higiene de manos y la sana distancia. Si van a hacer Finalmente, reuniones, doctor, que sean reuniones, pero al aire libre. en lo que a mí corresponde, me gustaría hacerte dos preguntas. El tema de la notificación. Eh, Hemos visto que Ok. una gran cantidad de establecimientos, eh, algunos relacionados con la medicina y otros ni siquiera eso, están haciendo pruebas.
En tu experiencia, estas pruebas que están resultando positivas están siendo notificadas. ¿Realmente tenemos un estándar adecuado de, de cuál es la realidad de la pandemia en nuestro país? Porque hay un estándar que no se ha cuantificado, a pesar de que algunas gentes, algún grupo, lo hemos estado solicitando, es cómo ha aumentado el índice de mortalidad por falta de atención en pacientes no COVID, porque de pronto todos los hospitales se fueron al COVID, ¿verdad? Y se fueron abandonando, y los otros muertos, hay, de hecho, tengo un editorial que se llama así, y los otros muertos, ¿dónde están? ¿No? Bueno, y esto todavía todavía no lo hemos estudiado bien, todavía no sabemos dónde están los otros muertos, pero en este momento, la notificación, porque yo veo que ni siquiera en los hospitales se hace de manera puntual, las notificaciones de estos laboratorios o de estos puntos de prueba o de vacunación se están notificando en tu experiencia dentro del trabajo institucional. ¿Tú conoces que hay notificación real? ¿Podemos creer lo que estás notificando? Las características de notificación se van a dividir en dos, la parte hospitalaria y la parte comunitaria. La parte comunitaria tiene que notificarse al 100% sí o sí, ya sea los centros de primer nivel de atención. La parte hospitalaria, dependiendo si son unidades USMI, esto quiere decir que el 100% de todos los pacientes hospitalarios tienen que ser notificados a eh, 100% y el 10% de los pacientes eh, em, comunitarios, ¿no? Que llegan a la parte de atención médica. Lo que sí puedo decir es que no todos los laboratorios están realizando este ejercicio de notificación, porque bien lo decía usted, algunos ni siquiera están acreditados para las tomas de muestras de antígeno o de muestras de PCR. Aquí sí es muy importante que la parte de las verificaciones sean de forma puntuales, porque en el momento que nosotros analizamos algunas defunciones nos damos cuenta que llegan a tener atenciones previas y que solamente les dieron los resultados. Para muchos sí fue una forma efectiva de negocio, pero no es lo adecuado. Entonces, insisto, creo que el Estado tiene gente muy buena con alcances estupendos para las vigilancias, pero a veces nos quedábamos cortos con la parte de la notificación y nos dábamos cuenta. Teníamos los estudios de caso y no nos alcanzaban las manos para hacer las notificaciones, porque sí, el médico, pues entendió que es importante sí o sí notificar, pero cuando nos llegaba a nosotros era de captura y analiza. Entonces no nos alcanzaban las manos. Es por ello que es importante también establecer que necesitamos recurso humano, necesitamos mejor estructura hospitalaria y también que todos los que estén realizando una muestra, eh, por lo menos en el semáforo COFEPRIS estén visualizados, ¿no? Pero no, Muchísimas es una gracias. realidad, no. Nos quedamos cortos con la parte de la notificación, eso es verdad. Y aparte hay un dato interesante. Las notificaciones se van a reflejar a 24 horas, por lo tanto, si yo notifico 100 casos hoy, se van a ver hasta mañana, ¿no? Entonces, ese es uno de la parte de las, de los detalles que tienen nuestras plataformas nacionales. Y esto a nivel mundial, pero lo importante es contabilizar. Yo como, digo, bueno, trabajo con números, pero siento una responsabilidad infinita contabilizarlos. Para mí es muy importante contabilizarlos. Eh, Se le debe mucho al enfermo y se le debe mucho más al familiar del muerto. Y cada número vale. Eso me ha quedado claro desde el inicio de la pandemia. Cada número tiene que valer. Entonces, sí, no dejar por alto
la falta de la notificación. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. No sé si quieras algún comentario final. Estamos ya sobre el tiempo, entonces, si quieres algún comentario. Yo sería mucho de la idea de acercarse con su departamento de epidemiología del hospital en donde estén. Número uno, para ver cómo están los números. Número dos, para verificar cómo están nuestros números de notificación. Número tres, para poder realizar inclusive disipación de dudas. Epidemiología, estamos para eso. Disipar dudas, higiene de manos, en qué momento lo tengo que realizar, en qué momento tengo que, si puedo aportar, si puedo apoyar, si tengo que notificar y también de la misma forma, en qué puedo ayudar para que seamos todos vigilantes activos de nuestro hospital y de nuestra comunidad, ¿no? Y pues bueno, agradeciendo nuevamente la invitación. Muchísimas gracias, Doc. Ya supimos que el 17 de julio es su cumpleaños. Allá vamos a estar. Ahí estaremos. Muchísimas gracias, doctor Xiomar. En verdad, estamos muy agradecidos por esta extraordinaria plática. Y Cori, no sé si quieras despedir a nuestro invitado, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Doc. Como siempre, un gusto trabajar con usted. Y pues bueno, a todos los participantes se les agradece de igual manera su estancia aquí con nosotros. Muchísimas gracias y excelente día. Igualmente, cuídense mucho y gracias. Nos vemos.